Ahora tenemos un panel previo al almuerzo que ha tenido un pequeño cambio. Íbamos a tener en persona a Göran Marby, que es el CEO. Él iba a venir en persona a Buenos Aires porque iba a hacer una visita no solamente a Argentina, sino a otros países de acá del Cono Sur. Lamentablemente tuvo un problema de salud y no nos va a poder acompañar. Entiendo que no es nada grave, pero no pudo viajar y tampoco va a estar en la sesión, pero sí nos acompaña Rodrigo de la Parra, que es vicepresidente para América Latina y el Caribe de ICANN. Él nos va a contar qué es ICANN para los que no están tan familiarizados. Y también está Nicolás Antoniello, que es un viejo amigo de la escuela. Él fue alumno de la escuela hace 10 años en Bogotá, que le festejamos su cumpleaños en aquella escuela, no sé si él se acuerda, y que fue en abril. Y, y 2 veces, festejamos varias veces, porque festejamos en la escuela y a la noche, sí, hicimos varios festejos. Y él nos va a contar temas un poco más técnicos sobre el sistema de nombres de dominio y las actividades que hace ICANN sobre ese tema. Así que acá está Rodrigo. Bienvenido, Rodrigo. Gracias Hola Olga, ¿qué por tal? venir. Buenas. Rodrigo, primero es un gran amigo de todos y es de México, tierra muy querida también por nosotros y que extrañamos, sí, tenemos muchas ganas de ir en marzo, como siempre. Vení, que Sí, acá es mejor y la cámara para mirar es aquella que está allá, no esta, sino que allá. Así que bueno, todo tuyo y sí, muchas gracias. Entonces por aquí hay que quedarse, ¿verdad? sí, para la cámara. Bueno, pues, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Mucho gusto en saludarlos. Estoy muy contento de estar en Buenos Aires. Desde luego me encanta venir y aparte después de este tiempo que hemos estado fuera de circulación en reuniones únicamente virtuales, ha sido difícil. Pero bueno, muy, muy contento. Y bueno, lo que sí tenemos que estar agradecidos en esta época de pandemia, que la única forma que teníamos de reunirnos era a través de las reuniones virtuales. Y esto, por supuesto que se debe a las plataformas comunes como Zoom y como Google Meet y como todas estas otras, pero detrás de todo esto hay algo que se llama Internet y que gracias a Internet es que todos pudimos estar comunicados entre nosotros y que fue un salvavidas, ¿no? Yo creo que para todos, no solamente desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista social y cultural, ¿no? Fue muy, muy importante tener Internet. Y eso yo creo que nos da pauta para sensibilizar un poco sobre qué es esta gran tecnología que nos ha permitido como humanidad, como planeta, mantenernos comunicados aún ante estas circunstancias. Y creo que uno de los mensajes más importantes de todo esto es que no lo demos por supuesto. O sea, muchos de nosotros ya en automático gozamos del Internet, la conexión está siempre ahí y solamente cuando no está, que es debido a muchas causas, es cuando nos damos cuenta de que lo importante que era. Y por eso es que estudiar y analizar la gobernanza de Internet y cómo se regula o si debe regularse, qué parte debe regularse y cómo debe regularse, es particularmente importante, ¿no? Por eso es que de distintas disciplinas hay que capacitarnos en este tema, no solamente para aprender, sino que la diferencia en gobernanza de Internet es para hacer. O sea, la gobernanza de Internet no solamente es una materia, sino que como pudieron ver en la presentación anterior, hay una invitación a involucrarnos. No importa de dónde sea nuestro sector, si somos del sector gobierno, si somos del sector privado, de una empresa, de la comunidad técnica, de la organización civil, etcétera, de la academia, es importante vincularse para poder tomar o ser parte de estas decisiones que están moldeando el Internet día con día. O sea, no todo está dicho. Como comentaba Olga, yo trabajo para ICANN, la organización que han escuchado también en la presentación anterior. Por cierto, ¿cómo van con los acrónimos? ¿Ya se los aprendieron todos? Los RALos, ¿no? Bueno, porque va a haber un examen, ¿no? De acrónimos. Para poder almorzar hay que contestar espontáneamente 10 acrónimos de los que han visto en inglés y en español. Ese es para que aprendan ustedes a hablar icanés. El icanés es el idioma de los acrónimos. Pero bueno, voy a tratar de no usarlos porque es poco amistoso. Pero lo que sí quiero hacer antes de dejar la presentación con Nico, mi compañero, es
¿Por qué estamos hablando de ICANN en el contexto de gobernanza de Internet? ¿Por qué es importante esta organización? ¿No? Entonces, digamos, el primer mensaje. Y la otra parte que queremos hacer énfasis es que esta función técnica muy importante de Internet, me adelanto un poco a la primera pregunta, este, es crítica para el funcionamiento de Internet y que sin querer o muchos gobiernos al tratar de corregir otros problemas de la gobernanza de Internet pueden tener injerencia inadvertida o lo digo, sin querer en el funcionamiento técnico de la red, y lo cual se debe de tratar de evitar, ¿no? Bien, em, sin entrar mucho al funcionamiento del sistema de nombres de dominio, porque eso es finalmente lo que hace ICANN, observen que en el acrónimo de ICANN hay dos letras Ns, una para nombres y otra para números en Internet. Ahora Nicolás nos va a explicar con mucho detalle cómo funciona esta interacción entre nombres y números de Internet y qué es lo que logra hacer para el funcionamiento de esta herramienta. Pero bueno, dentro de esta interacción, lo importante de entender es que cada vez que ustedes quieren mandar un correo electrónico o quieren entrar a una página en Internet o incluso cuando usan una aplicación en sus celulares, están haciendo uso de este sistema de nombres de dominio. O sea, el DNS y el ICANN son indispensables para que Internet pueda funcionar, ¿no? Digamos en corto. Ahora verán exactamente por qué, pero primero eso no lo pierdan en la cabeza. Ahora, es importantísimo también saber que si bien el ICANN tiene una función central en la coordinación de los nombres y números en Internet, no es la única organización que hace esto en funcionamiento del DNS. Es decir, es una organización global sin fines de lucro que coordina otra vez a nivel global a muchas instancias y organizaciones que hacen posible este funcionamiento, ¿no? Hay varias labores de coordinación. Ustedes han escuchado, yo creo que en varias ocasiones, el nombre del ecosistema. Gracias por prender la luz porque así puedo ver un poco más. Gracias. Hay gente detrás. Hay un ecosistema que tiene varias organizaciones. En América Latina y el Caribe hay una muy importante que se llama LACNIC. LACNIC es el registrador de direcciones IP de América Latina y el Caribe. Ahorita también Nico va a platicar un poco sobre por qué estas direcciones IP son importantes, pero en pocas palabras es cada aparato también que se conecta a Internet, su computadora, su celular, hoy día hasta los focos y las heladeras y todo lo que se conecta a Internet necesita un número para que lo identifique, algo así como tu número celular o tu número telefónico, ¿no? Pero en Internet se llaman direcciones IP. Y esto es para que puedan encontrarse unos a otros en Internet, si no las máquinas no sabrían cómo hacerlo. De ahí que exista una necesidad técnica importante de mantener esto estable. Si esto llegara a fallar, nadie se podría encontrar con nadie en Internet. Y también una necesidad de mantener esto homogéneo, que sea igual, o sea, lo mismo para un usuario en Argentina que para un gobierno en Alemania o un negocio en Turquía, donde sea, todos hacen uso de esta numeración o identificadores únicos de Internet. Entonces, bueno, desde el punto de vista técnico, creo que queda claro por qué fuera importante el ICANN dentro del contexto de la gobernanza de Internet. Pero hay otros dos factores que lo hacían relevante, lo siguen haciendo relevante, pero en aquel entonces, y les estoy hablando del 2003 y 2005, dentro del contexto de una cumbre que convocó la Organización de Naciones Unidas, que se llamó la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, es cuando por primera vez los gobiernos del mundo se preguntan, bueno, ¿y quién administra esto que se llama Internet? O sea, tengan en cuenta que estamos hablando hace 20 años, ¿no? Hace 20 años, primero, Internet no es lo que es hoy día, pero ya mostraba su potencial para ser lo que es hoy día y quizás un poco más. Entonces ya era una preocupación de los gobiernos, bueno, ¿y quién está detrás de todo esto? Y la verdad es que detrás de todo esto hay miles y millones de personas que son los que están detrás de sus computadoras en cada una de las orillas de la red de Internet, creando cosas buenas, muy positivas, desde
grandes buscadores. Ustedes han escuchado de estas historias fantásticas de cómo se crea Google, cómo se crea Twitter, estos grandes unicornios, incluso ya algunos latinoamericanos. Pero hay todos, o sea, la red está distribuida, está en todos lados, entonces no es que haya alguien detrás de esto. Unas organizaciones que operan esta red que facilita que se puedan dar estas interacciones de negocios, sociales, de ocio, etcétera, que lo hacen posible. Entonces, bueno, cuando los gobiernos dicen, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer para controlarlo? ¿Cómo lo vamos a hacer para regularlo si está en todos lados? Y eso nos abría un abanico de posibilidades tanto que hoy día estamos sentados aquí nosotros, después de 14 ediciones consecutivas de esta Escuela de Gobernanza de Internet, tratando de entender y dilucidar cómo es que vamos a atacar estos grandes problemas que se nos presentan, que aparte cada vez son distintos. Pero en aquel momento, en el 2003, sí había una organización, bueno, un grupo de organizaciones, pero una organización global que tenía esta función que se llamaba el ICANN, y entonces todo el mundo volteó a verla, ¿no? Bueno, entonces ellos son los responsables, o sea, ellos son los que pueden prender y apagar Internet. ¿Quién está detrás de ellos, no? Evidentemente no es así, pero es lo que se pensaba que había, ¿no? Había esta organización que aparte, ¿no? Resultaba, para agregarle un problema más a la complejidad de todo este análisis de gobernanza de Internet, es que detrás de ICANN, esta organización, había un contrato con el gobierno de los Estados Unidos, con el Departamento de Comercio. Entonces ustedes sabrán que para muchos gobiernos en las Naciones Unidas, el gobierno de Estados Unidos no es muy popular. Entonces decían, bueno, ¿cómo? Entonces ustedes tienen este contrato de exclusividad con ICANN y aparte ICANN globalmente es quien gestiona las direcciones IP y los nombres de dominio, les sonaba muy mal, ¿no? Entonces dijeron, bueno, claro que hay que discutir gobernanza de Internet y claro que hay que discutir el ICANN y vamos a ver cómo podemos hacer. Lo de que exista un contrato, o existiera, porque ya no existe un contrato con el Departamento de Comercio de Estados Unidos, era un tema inercial, ¿no? Y de historia, porque fue en Estados Unidos donde se gestionan primero, se inventan los protocolos para el funcionamiento de Internet y luego el DNS y su funcionamiento, ¿no? El DNS ahorita, DNS es Domain Name System, sistema de nombres de dominio. Ahorita lo va a explicar Nico con detenimiento, pero esto hacía que se abrieran los ojos aún más sobre el análisis del diseño institucional y la regulación de Internet y los dominios y las direcciones IP. Entonces se volcó toda o gran parte de la discusión en gobernanza de Internet en aquel entonces cuando se gestó la propia definición en ICANN. Y la otra razón por la cual ICANN es relevante para el análisis de gobernanza de Internet es que hay un modelo detrás del funcionamiento de ICANN, que también lo han escuchado, que es el modelo multi-stakeholder, ¿no? El modelo en español tiene algo más complicado que se llama el modelo de las múltiples partes interesadas, que no quiere decir otra cosa más que todos los sectores involucrados en la operación de Internet o interesados en el desarrollo de Internet sean invitados a la mesa a discutir, ¿no? Con todos los que comenté, ¿no? Gobierno, sociedad civil, sector privado, comunidad técnica, academia, etcétera, todos formen parte de estas decisiones. Y el ICANN, que existe desde 1998, ya funcionaba con estos principios. Cuando fue creado justamente por el gobierno de los Estados Unidos, decían, quizás nosotros ya no tendríamos que administrar el sistema de nombres de dominio. Hay que crear una organización que sea global, que sea multi-stakeholder, que pueda administrar esto, sobre todo pensando en lo que venía. Les digo, no era lo que era hoy día, pero sí era previsible que Internet se iba a convertir en lo que es hoy día. Por eso se gestiona ICANN con estas características. Entonces, ahora verán con Nico exactamente cómo funciona el DNS, pero quizás solamente dejarles sobre el ICANN es que en su momento era una de las discusiones más importantes sobre el tema de gobernanza, dio pie a que los principios sobre gobernanza de Internet incluyeran este componente multi-stakeholder que hoy día prevalece y que tenemos todos la responsabilidad de que siga siendo así, porque o sea, Internet no es de nadie, ¿no? No es de los gobiernos, de uno solo, ni de un grupo de ellos, tampoco es de los técnicos que lo operan, es de todo. La organización civil, de la sociedad civil tienen un rol muy importante, los usuarios también, ya escucharon ahora a los compañeros del LAC-RALO cómo ellos han participado dentro de estas decisiones. Eh, Quédense con esta idea. Hoy día la agenda de gobernanza de Internet es mucho más amplia. Digamos que los temas técnicos de Internet
han pasado a un segundo plano. Están ahí, no en un segundo plano, pero tienen un hogar, ¿no? O sea, hay hogares como ICANN donde se pueden discutir los problemas técnicos de los dominios y las direcciones IP. Hay otros temas arriba de esto que a lo mejor son los que ustedes están más familiarizados cuando oyen sobre gobernanza de Internet. A lo mejor piensan en temas de privacidad, en temas de derechos humanos, de libertad de expresión, competencia económica. A lo mejor sí hay algunas cuestiones que tienen que ver sobre fraudes, etcétera. Todo eso sucede sobre Internet y ahí está evolucionando la discusión, pero el entendimiento de lo que pasa en ICANN, o lo que ha pasado en ICANN, ayuda a entender el funcionamiento técnico de Internet y las lecciones sobre gobernanza. Y finalmente, ya Nico, si quieres, vete viniendo para no perder más tiempo, es al buscar soluciones que pretendan atacar temas como los que comentábamos, privacidad, libertad de expresión, derechos humanos, datos personales, etcétera, hay que cuidar que esas soluciones, al implementarse en leyes o reglas o normas o lo que sea, no vayan a dañar parte de la arquitectura abierta del Internet. Eso es gran parte del mensaje que quisiéramos dejar en ustedes. Quizás en sus trabajos actuales o trabajos futuros vayan a toparse con algunas decisiones que tengan que ver, qué tentador, hay un problema de privacidad, bueno, pues mejor apágale aquí y ya, como dicen, muerto el perro, se acabó la rabia, ¿no? Muerto el perro, pues, es el Internet, ¿no? No lo vayamos a dejar no le vayamos a echar mano a algo que funciona muy bien, ¿no? Entonces, bueno, les agradezco mucho su atención, Olga, Adrián, gracias por la invitación, Oscar también. Y dejamos a Nico, muchas gracias. Nico, tu turno para contarnos qué es el DNS, el Sistema de Nombres de Dominio. Esta no lo tocó nadie, iba a ser de Rodrigo, pero se me fue. Bueno, buenas tardes, buenas tardes a todos, a todas. Mi nombre es Nicolás Antoñelo, yo soy, la traducción al español de mi rol en ICANN es algo así como gerente regional de relacionamiento técnico. ¿Qué es eso? Es como el vínculo técnico entre las funciones de ICANN, digamos, y las diferentes comunidades, o la comunidad, viendo a todos las múltiples partes interesadas que Rodrigo mencionaba como una única cosa. Es horrible tener una luz así en la cara, ¿no? Pero bueno, nada, yo supongo que están ahí, veo como siluetas así. Me puedo poner acá. Le voy a dar mucho trabajo al de la cámara porque a mí no me puedo quedar quieto, es más fuerte que yo, digamos. O sea que todo eso de que me tengo que quedar acá, disculpas. Y les voy a hacer, antes de empezar, les quiero pedir un desafío, digamos, ya que están de moda los desafíos. Y es, todos los que puedan, pongan el celular con la pantalla hacia la mesa y cierren la computadora si pueden, ¿sí? Por media hora nomás. Es lo único que nos separa del almuerzo, así que yo hace muchos años asistí a una conferencia de alguien que era un científico el que lideraba el grupo de I+D, de investigación y desarrollo de IBM. Estaba basado en Brasil. Ya no sé si IBM sigue teniendo esas instalaciones en Brasil. Y él empezaba sus conferencias hablando de una cosa que se llama saturación sensorial, ¿sí? La saturación sensorial es básicamente cuando uno al cerebro, que es como una especie de computadora natural, le manda señales provenientes de todos los sentidos, ¿sí? De los 5 sentidos, y el cerebro se satura, se entretiene con las señales de los 5 sentidos. Cuanto más señales le mando, más se satura, y en determinado momento me puede dar la sensación de que estoy atendiendo, pero en realidad no estoy atendiendo nada. Ni el que está hablando, ni lo que está en la computadora, ni lo que está en el celular. Si sienten unas ganas incontenibles de tuitear déjenlo para después, a la hora de comer lo pueden hacer. Bueno, si no tienen más remedio que trabajar o que hacer algo, por supuesto que eso está. En ese caso no hay más remedio. Bueno, dicho esto, y hablando de cómo funciona el cerebro, resulta que hace unos años, cuando empezó todo este tema de Internet, de hecho antes que Internet se llamara Internet, de lo que vamos a hablar es del sistema de nombre de dominio, pero antes les quiero contar un poco de historia sobre eso. ¿Sí? El sistema de nombre de dominio incluso es anterior a la existencia de Internet como tal, ¿sí? Ahora vamos a ver en qué es el sistema de nombre de dominio. Pero bueno, alguien en determinado momento se dio cuenta de que las personas, ¿sí? El cerebro humano, para la mayoría de la gente, no para todos, pero para la mayoría, le es más fácil recordar secuencias de palabras que secuencias de números, ¿sí? En mi caso, eso es totalmente cierto. Apenas me acuerdo de mi número de teléfono y no me acuerdo del número de teléfono de más nadie. Para eso está la agenda telefónica. Busco por el nombre,
soy horrible para los nombres, pero los nombres más o menos me los acuerdo. El de mi familia, de mis amigos, de la mayoría de las personas con las que trabajo. Lo busco en la agenda y la agenda me devuelve el número de teléfono, que es lo que tengo que usar en la red de telefonía para llamar para que un teléfono establezca una comunicación con otro, ¿no? En Internet, para que los dispositivos se comuniquen entre sí, como sabrán, se utiliza el equivalente al número telefónico, pero para direccionar o para asignar direcciones a los dispositivos. Direcciones que son únicas o que tienen que ser únicas, porque si tengo más de un dispositivo con la misma dirección, cuando quiera comunicarme con uno de ellos específico, no voy a saber a cuál me estoy refiriendo. Y sí, todo lo que se dice a veces tiene excepciones. Sí existen protocolos, alguien me dice, bueno, pero existe un protocolo que se llama Anycast, en el cual le asignás la misma dirección a más de un dispositivo. Sí existe, no lo vamos a tocar acá en el tema, es como una excepción, digamos, pero quitando ese caso muy particular que está diseñado específicamente con una finalidad que vamos a mencionar igual durante la charla, los dispositivos en Internet tienen una dirección única. Cada uno tiene una dirección diferente. ¿Qué dirección? No se llama número de teléfono, se llama dirección IP. ¿Sí? Y el direccionamiento IP actualmente y desde hace más de 30 años, también previo a la existencia de Internet como tal, ya existían los dos protocolos, IP versión 4 y IP versión 6. Y sí, son dos protocolos diferentes. No es la versión nueva del mismo protocolo. IP versión 4 y IP versión 6 son dos protocolos diferentes, porque una de las bases para que un protocolo tenga una versión nueva es que la nueva versión tiene que ser compatible hacia atrás, no puede romper la compatibilidad hacia atrás, y no sé si saben que IPv6 no es compatible con IPv4. Existen mecanismos para poder utilizar ambos protocolos, por supuesto, y existen mecanismos para, lo que llaman mecanismos de transición, para poder navegar en un mundo IPv6 si solo tengo IPv4 y navegar en un mundo IPv4 si solo tengo IPv6. Pero son todos como estándares que se fueron agregando para hacer que uno pueda interactuar entre los dos. Así se asignan direcciones a los dispositivos en Internet, esas direcciones IP. Como le decía, alguien se dio cuenta de que es más fácil recordar secuencias de palabras que direcciones IP. Y así surge el sistema de nombres de dominio, ¿sí? O el DNS, ¿sí? Que no es otra cosa que la versión de Internet de la agenda telefónica, digamos, ¿sí? Entonces, ¿qué es el sistema de nombre de dominio? El sistema de nombre de dominio es básicamente un sistema que traduce secuencias de palabras, lo que se llaman nombres de dominio en la jerga, ¿sí? Los nombres de dominio son secuencias de palabras, ahora vamos a ver cómo se forman, y lo que hace el DNS es traducir eso a direcciones IP. Direcciones IP versión 4 y direcciones IP versión 6. También permite hacer lo que se llama búsqueda inversa, que es, tengo la dirección y quiero conocer el nombre, ¿sí? Igual que uno podría tener una búsqueda en una guía inversa, entrando con el número de teléfono y obteniendo el nombre de la persona, que es un poquito más complicado en la red de telefonía, pero en el DNS es parte del estándar y es nativo, digamos. Está diseñado desde el principio para eso. Voy a tomar un poco de agua porque se me seca la garganta. Bien. Entonces, así surge el sistema de nombre de dominio y eso es el sistema de nombre de dominio. Un sistema para traducir, de nuevo, nombres de dominio, que son secuencia de palabras, a caracteres. Rápidamente, a ver si funciona esto. Excelente. Bien. Rápidamente hablemos de las características de diseño, digamos, la arquitectura con la que estas personas que diseñaron y estandarizaron el protocolo DNS pensaron que iba a estar, que se iba a componer, que se iba a formar el sistema, ¿sí? Entonces, el DNS es una gran base de datos, ¿sí? Y con algunas características particulares, como es una base de datos distribuida, ¿sí? Distribuida geográficamente, digamos, en oposición a lo que podía ser una base de datos que reside en un único servidor, en un único sitio. En el caso del DNS, la información, ¿sí? Esa información de traducción reside en múltiples servidores, cada servidor tiene una parte de la información, ¿sí? De toda la información, y además esos servidores están desperdigados en todo el mundo, ¿sí? Entonces es una base de datos distribuida, y la otra característica que tiene es que la administración de esa base de datos
también es distribuida. O sea, no hay una única entidad que administre y controle todo el DNS, sino que el DNS está administrado por múltiples entidades. Y existe un mecanismo estandarizado que permite que una determinada entidad que administre una parte del DNS, ahora vamos a ver un poquito más en detalle eso, pueda delegarle a otras organizaciones la administración de otras partes, ¿sí? Entonces, ¿cómo es la arquitectura del DNS? La arquitectura del DNS tiene este aspecto, digamos, que técnicamente esto se conoce como árbol invertido, digamos, porque el árbol, como todos sabemos, tiene la raíz abajo y después sale el tronco y las ramas hacia arriba. El árbol invertido es súper original, la raíz arriba y las ramas hacia abajo, ¿sí? Entonces tenemos, está bueno que yo soy bajito y la pantalla esté baja porque puedo señalar con el dedo si no funciona esto. Tenemos la raíz arriba, ¿sí? Acá es donde empieza toda la base de datos. Esto es por eso se llama raíz además, ¿sí? La raíz del DNS es donde inicia toda la estructura de esa base de datos. Y de ahí se van desplegando hacia abajo, ¿sí? Se van desplegando todo el resto de la estructura del DNS, ¿sí? Entonces, cada una de estos escalones en el árbol, ¿sí? Se denomina nivel. Entonces tenemos un nivel 0, ¿sí? Que sería la raíz y que no tiene nombre, ¿sí? Este nivel 0, la raíz, no tiene nombre, no hay una etiqueta, no hay una palabra que represente la raíz, sino que se representa con un punto, ¿sí? Después tenemos un primer nivel, ¿sí? Un nivel 1, denominado primer nivel además, ¿sí? Que sí tiene cada uno de los nodos, ¿sí? De las hojas esas del árbol, cada nodo tiene un nombre asignado, una etiqueta, ¿sí? Ese nombre que tiene la etiqueta asignada es lo que conocemos como nombre de dominio. Entonces, ¿qué es el nombre de dominio? ¿Qué es un nombre de dominio? Un nombre de dominio es, en la base de datos de DNS, la etiqueta que tiene asignado una hojita, un nodo en el árbol, ¿sí? No es otra cosa que eso. Y bueno, y tenemos más niveles. Nivel 1, la raíz, acuérdense que es nivel 0. Después tenemos el nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4 y así. ¿Hasta cuántos niveles puede tener el DNS? Hasta 128, si mal no recuerdo. ¿Eso es útil? No, eso no sirve para nada, porque si yo tengo un sistema que se utiliza para traducir secuencias de nombres a direcciones IP y tengo un nombre que son 128 palabras de largo, es un poco impráctico, digamos, ¿no? Entonces, si bien el estándar estipula un límite y yo podría tener un nombre de dominio, ahora vamos a ver qué es un nombre de dominio completamente calificado, pero si bien yo podría tener un nombre de dominio en un nivel muy, muy bajo, ¿sí? En el nivel 100, digamos, ahí capaz que es más fácil acordarse de la dirección IP que del nombre. Entonces, hay un tema de conveniencia versus... excelente. Me hicieron el amague, digamos. Por un momento me sentí muy bien. Bueno, estos nombres de dominio, ¿sí? Que están en el primer nivel, se llaman, también súper original el nombre, nombres de dominio de primer nivel. Por su sigla en inglés, TLDs, Top Level Domains, ¿sí? Entonces, los TLD son los nombres de dominio de primer nivel. Y después viene un nombre de dominio de segundo nivel, tercer nivel y así. Entre los nombres de dominio de primer nivel, ¿sí? Vamos a destacar dos. Hay más de estos tipos de nombres de dominio de primer nivel, pero yo solamente voy a mencionar a los efectos de hoy dos de ellos. Lo que se denominan nombres de dominio de primer nivel genéricos, GTLDs, que son el .com, el .org, el .net, todos los que conocemos así. Y después están los nombres de dominio de primer nivel asociados a códigos de país, denominados por su sigla en inglés CCTLDs, de Country Code Top Level Domain, ¿sí? Entonces, todos esos están en este primer nivel de DNS, CCTLDs y GTLDs. Y hacia abajo se puede desplegar el árbol, que puede ser tan grande como se quiera. La única condición es que, bueno, cada vez que yo bajo un nivel, ¿sí? Fíjense que como esto es un árbol invertido, de un nodo, ¿sí? Hacia arriba solo hay una conexión. Es decir, un árbol, si yo me paro en cualquier nombre de dominio, un nombre de dominio definido solamente tiene un padre y un único padre. Pero hijos puede tener muchos, ¿sí? Esa es la única regla. Tengo un solo padre y puedo tener todos los hijos que quiera. ¿Está?
Y a mis hijos les puedo poner el nombre que quiera, con una diferencia con respecto a los hijos de verdad, digamos, que es que yo no puedo ponerle a 2 hijos el mismo nombre en el DNS. El estándar de DNS prohíbe ponerle el mismo nombre a 2 hijos. Pero si son hijos de padre diferente, pueden tener el mismo nombre. Si se fijan en este ejemplo, en el tercer nivel acá abajo, ¿sí? Tenemos 3 con el mismo nombre. Estos 3 tienen la misma etiqueta, www. Entonces, ¿cómo los diferencio? Y ahí surge otro concepto que es el de nombre de dominio completamente calificado. ¿Sí? En inglés es esta sigla FQDN, que capaz que la habrán escuchado o visto en algún lado, Full Qualified Domain Name. El FQDN no es otra cosa que la forma correcta de referirse a un nombre de dominio. La forma correcta de referirse a un nombre de dominio no es decir el nombre de dominio www. ¿Por qué? Porque ustedes, si yo les digo el nombre de dominio www, ustedes van a decir, bueno, ¿cuál de todos? ¿Sí? Entonces, ¿cómo se debe referir uno a un nombre de dominio? Leyendo todas las etiquetas, recorriendo todo el árbol genealógico, digamos, hasta la raíz, separando cada etiqueta con un punto. ¿Sí? Y ahí viene lo que todos ya conocen y usamos todos los días, que son los nombres de dominio completamente calificados, o como me gusta decirle a mí, nombres de dominio correctamente calificados, digamos. ¿Sí? Que es, si yo me quiero referir a este que está en azul, sería, la forma correcta de referirse es www, separamos cada uno con un punto, example.com, punto. Ese punto que está al final, hay que recordar que siempre está, si bien se suele omitir, ¿sí? Como siempre está al final, en general omitimos y nunca mencionamos la raíz, pero hay que acordarse que técnicamente hablando siempre está la raíz acá arriba, entonces en general decimos www.example.com y chau, no decimos el punto final, porque siempre está. ¿Sí? Lo mismo, este dominio mail sería el nombre de dominio mail.example.com, este www sería www.bar.com y así. ¿Sí? Entonces, ya vimos lo que es un dominio, un nombre de dominio, perdón, un nombre de dominio y un nombre de dominio completamente calificado. Quedan 2 definiciones por repasar, ¿sí? Y acá se empieza a complicar un poquito. Vimos lo que es un nombre de dominio. Existe otra cosa que es un dominio. Y decir, pues, ¿nombre de dominio y dominio no son las mismas cosas? No, no son la misma cosa en el DNS. Un nombre de dominio ya vimos lo que es. Un nombre de dominio es una etiqueta y hay que leer todo hasta la raíz separándolas por puntos. Eso es un nombre de dominio. Ahora, ¿qué es un dominio? Un dominio en el DNS es cualquier etiqueta y todo el árbol que se genera por debajo de esa etiqueta. En el ejemplo el dominio com, ¿sí? El dominio com es el nombre de dominio com y todo el árbol que está por debajo. O sea, todo lo que está adentro de la línea azul esta es el dominio com. ¿Sí? Si yo me quisiera referir al dominio example, el dominio example serían estos 3 en este caso. Sería el nombre de dominio example y todo el árbol por debajo, que en este caso solamente tiene estos 2 hijos, nada más. ¿Sí? Pero recuerden eso. Dominio es una etiqueta y todo el árbol que se arma por abajo de esa etiqueta. ¿Sí? Y finalmente, si recuerdan, al principio dijimos que el DNS está distribuido geográficamente, pero también la administración está distribuida. O sea, no es que haya una organización que administre todos esos servidores que están desperdigados por el mundo, sino que eso se asigna, la administración de cada uno de esos dominios se puede asignar a diferentes organizaciones. Y esa división administrativa del DNS es lo que se denomina zona. Entonces, ¿qué es una zona en el DNS? Una zona es una división administrativa. Es un conjunto de dominios administrados por una misma entidad. ¿Sí? Eso es una zona. Por supuesto, una entidad determinada, una organización determinada puede administrar 1, 2, 3, 5, 10, 15, todas las zonas que quiera. ¿Sí? Pero la zona es eso, no es otra cosa que una división a la hora de administrar. ¿Ok? En este ejemplo que está acá, a la derecha, tenemos una zona, lo que está punteado acá son las zonas, digamos, una zona que es la raíz, ¿sí? Hay una entidad, una organización que se encarga de administrar la zona raíz y es la, entre comillas, responsable o dueña de los datos de la zona raíz. Esa organización es ICANN. ICANN es la organización que administra, ¿sí? Entre otras funciones que tiene ICANN, una de ellas, ¿sí? Una de las principales, es gestionar y administrar la zona raíz del DNS. ¿Sí?
que es donde empieza el árbol de la base de datos y es en lo que se basa todo el resto de la estructura del DNS. Y luego, acá, como ven en este ejemplo, los dominios de primer nivel están delegados a diferentes organizaciones. O sea, hay una organización que administra el .com, otra organización que administra el .net, otra organización que administra el .org, etcétera, etcétera. ¿Sí? No es ICANN la que administra. Lo único que administra ICANN es el contenido de la zona raíz. El resto está delegado a otras organizaciones. ¿Sí? En general, organizaciones privadas. Para el caso de los GTLDs y organizaciones que pueden ser privadas o públicas para el caso de los CCTLDs. Depende de a quién se le haya asignado la administración del dominio correspondiente al código de país en los diferentes países. Y acá en Argentina, esa tarea, NIC Argentina, digamos, que es la organización que administra el .AR, digamos, el CCTLD correspondiente a Argentina, lo realiza una dependencia del Estado, digamos, ¿sí? En otros países, en Uruguay, por ejemplo, que es donde yo estoy basado, lo realiza una dependencia de la Universidad de la República de Uruguay. En muchos países lo realiza alguna organización académica. En otros los administra el Estado y en otros los administra organizaciones privadas. ¿Sí? Y lo mismo, cada una de estas organizaciones, ¿sí? ICANN, que es el padre de todos los dominios de primer nivel, es quien delega en sus hijos la administración. Y después que fue delegada la administración de un dominio de primer nivel, el que administre ese dominio de primer nivel es quien decide a quién y cómo delega la administración de los dominios por debajo de él y así sucesivamente. Entonces, si yo delego la administración, esa entidad a la que yo le delego la administración tiene la potestad después de a su vez delegar administración de sus hijos. ¿Sí? Y así sucesivamente. Entonces, de esa manera es que la administración de todo el DNS también está distribuida. Si tienen alguna pregunta, alguna duda o algo, es mejor que la hagan durante la presentación y no al final, digamos. ¿Está? Siéntanse libres de levantar la mano o hacer un ruido o algo, si yo no los veo. Les acerco el micrófono y hacen las preguntas, ¿está? Si no, esto se pone muy aburrido. Bueno, vamos a ver rápidamente cómo se resuelve un nombre de dominio. Cuando yo busco un nombre de dominio en Internet, pongo en el navegador una URL, el nombre de dominio es parte de la URL y el navegador tiene que agarrar y, por ejemplo, mostrarme el contenido de un sitio web en el browser, en la pantalla, digamos, ¿sí? Antes de ver eso, vamos a hablar de dos tipos de servidores de DNS que existen. Entonces, en lo que refiere a servidores de DNS, que son los aparatos, los fierros, digamos, que proporcionan todo este servicio de DNS, hay dos tipos de servidores. Un servidor que es el que guarda la información, que se llaman servidores autoritativos. Esos son los servidores, ¿sí?, que almacenan toda la información esta de la base de datos de DNS. O sea, esa base de datos distribuida, que yo le dije geográficamente, que los servidores están distribuidos en todo el mundo, esos servidores que están distribuidos en todo el mundo y que almacenan la información correspondiente a cada zona, son lo que se denominan servidores autoritativos. ¿Por qué autoritativos? Porque son la autoridad para esa zona, son los dueños de la zona, ¿sí? Los que deciden el contenido de la zona, los que delegan administración de sus hijos, etc. Y luego existe otro tipo de servidores, ¿sí?, que se denominan servidores recursivos, ¿sí?, en inglés resolvers. ¿Qué son los servidores recursivos? Los servidores recursivos son servidores diseñados y encargados de buscar la información. Entonces, en vez de que sean los dispositivos, cada dispositivo que empieza a recorrer el árbol de DNS buscando la información que necesita, la traducción de un nombre a una dirección IP, ¿sí?, lo que hacen los dispositivos es, le delegan esa tarea a un servidor recursivo. O sea, le dicen al servidor recursivo, che, servidor recursivo, yo necesito saber qué dirección IP corresponde a este nombre de dominio. El servidor recursivo es el que se encarga de buscar esa información en todos los servidores autoritativos, encuentra esa información y se la devuelve al dispositivo, ¿sí? Entonces, servidor autoritativo, el que almacena la información, el que implementa la base de datos. Servidor recursivo, el que la busca, ¿sí? En lugar de que la busque el cliente, la busca un servidor recursivo, ¿sí? Bien, dicho eso, ¿sí?, existe lo que se llama proceso de resolución. Entonces, a ver, me había olvidado que estaba este slide. Rápidamente. Además, yo les dije que el servidor recursivo es el que busca la información. Ese servidor recursivo tiene una característica que es importante que la conozcan o que la recuerden, que es
lo que se llama memoria caché, o caché de un servidor recursivo. ¿Qué es el caché de un servidor recursivo? El servidor recursivo, estamos diciendo que está todo el tiempo buscando esta información y devolviéndosela a los clientes. Además de hacer esa tarea, cada vez que el servidor recursivo encuentra una información, la guarda en la memoria. ¿Para qué? Para que si el mismo cliente o otro le vuelve a hacer la misma pregunta, no tenga que salir a buscarlo. Como ya lo tengo en la memoria, me ahorro toda esa búsqueda, se lo devuelvo de memoria y es muchísimo más rápido la resolución. ¿Sí? Por supuesto que no lo guarda para siempre en la memoria, porque si no, si la información cambia, el servidor nunca se enteraría. Entonces, esa información que se guarda en la memoria, se le asigna un tiempo y pasado ese tiempo se elimina esa información de la memoria y si alguien me vuelve a preguntar lo mismo, el servidor recursivo no tiene más remedio que salir a buscarlo de nuevo. ¿Sí? Pero durante ese tiempo que lo tiene en la memoria, se acelera mucho el proceso de búsqueda. ¿Sí? Entonces, existe eso que se llama memoria caché. Esta foto que está acá, yo la capturé de un sitio que se llama, bueno, no me acuerdo ahora exactamente el nombre, después les paso la presentación y está ahí el link debajo de la captura. Digamos, esto es un ejemplo que tienen de cómo están distribuidos en el mundo los servidores raíz, solo los servidores que sirven la zona raíz, el punto, no todo el árbol de DNS, solo el punto, solo la zona raíz. Al día de, esto es hace 3 días había 1557 servidores para la zona raíz. Solo para la zona raíz hay 1557 servidores. Todos estos 1557 servidores tienen exactamente la misma información. Una copia exacta de la zona raíz. Entonces, si alguien, su servidor recursivo, les pregunta algo a un servidor de la zona raíz, en realidad le puede preguntar a cualquiera de estos 1557, porque la respuesta que va a obtener es la misma. ¿Sí? ¿Qué ventaja tiene que no haya uno solo y que haya 1557 copias? Que esto hace al sistema mucho más tolerante a fallos. Si una copia falla, no pasa nada. El servidor recursivo lo va a ir a buscar a otra. Si falla la otra, lo va a ir a buscar a otra. Tendrían que fallar las 1557. ¿Sí? Nunca pasó en toda la historia de Internet. Nunca en toda la historia de Internet fallaron todas las copias de los servidores raíz. ¿Sí? ¿Cómo se actualiza? Excelente pregunta. ¿Cómo se actualizan? ¿Cómo se mantienen estas 1557 copias que están distribuidas en todo el mundo? Casi rompo la pantalla, me mata Olga. ¿Cómo se actualizan esas copias? El protocolo de DNS, el estándar de DNS, ya prevé en el propio estándar un mecanismo que se conoce como XFR, que es un mecanismo diseñado para transferir la zona entre servidores. Entonces, si la información se puede encriptar, va asegurada, etcétera, de forma tal de que está construido en el mismo protocolo de DNS el mecanismo para que las copias se mantengan actualizadas y sincronizadas. Hay una fantasía o una realidad de que los raíz originarios se actualizan más rápido que los demás y que en una eventualidad podrían ellos tener la información antes que los demás y los demás se podrían apagar. Esas de fantasías que hay sobre Internet en el mundo. ¿Opiniones? En realidad, sí, ahora otra vez viene el... No es una fantasía, digamos, pero tampoco es una realidad 100% segura, digamos. Es tan fantasía como creer que cuando yo levanto la llave de la luz enseguida llega, digamos, ¿no? ¿Sí? ¿Eso es real? No, no es real. La luz tiene una velocidad. A la velocidad de la luz se traslada de la bombita hasta donde estoy yo y ahí recién me ilumina. Eso que parece instantáneo no es instantáneo. Con el DNS, con el mecanismo de sincronización, pasa lo mismo, digamos, ¿sí? Hay una secuencia de actualizaciones. Entonces no es que hay un punto centralizado y en ICANN y ¡pah! Todos los servidores se actualizan exactamente al mismo tiempo, porque además unos están más lejos que otros, ¿no? Si yo agarro y digo, bueno, ok, ¿dónde voy a poner el servidor primario que se llama, ¿sí? Y después las copias se llaman secundarias y se copian la información del primario. Ok, lo pongo en un lugar acá, un servidor solo en un lugar en Estados Unidos. ¿Por qué en Estados Unidos? Porque Estados Unidos inventó Internet y chau. Internet era de ellos y lo pusieron ahí. Listo, fin de la discusión. Entonces, agarraron y dijeron, ok, ponemos el servidor ahí. Bien, eso tiene varios problemas. Primero, si yo tengo un solo servidor primario, tengo un problema. Si pasa algo con el servidor primario, ¡pum! El resto de las copias van a quedar todas desactualizadas. Entonces, no hay un solo servidor primario. Entonces, la información se copia. Algunos se copian de un lado, otros se copian de otro, otros se copian. Entonces, hay una especie de secuencia de sincronización. ¿Sí?
todos los servidores primarios se sincronizan primero, después de esos servidores primarios se distribuye a todos los servidores secundarios y así se cubren los 1557 o la cantidad que sean, ¿sí? Entonces, y eso demora un tiempo. ¿Cuánto demora? Son unos milisegundos. Entonces, sí, si yo justo envío una consulta en el exacto milisegundo en el cual el servidor primario se había actualizado y el servidor secundario no se había actualizado, y bueno, puede ser que reciba una respuesta de ese dominio no existe, pero los navegadores y todos los dispositivos son inteligentes, entonces a veces no se quedan con esa respuesta y prueban de nuevo y ahí sí van a obtener la respuesta, digamos. Pero eso pasa, la probabilidad de que pase eso es muy baja. ¿Es cero? No, no es cero. ¿Es instantáneo? No, no es instantáneo, ¿sí? Pero es lo suficientemente rápido como para que en la práctica no ocurra nunca ese problema de desincronización. La pregunta no es técnica, tiene una connotación geopolítica, política, y es que en algún momento cuando se discutía por qué había 13 servidores raíz y 10 en Estados Unidos, uno en Japón, toda esa historia, que como que esos servidores tenían cierto privilegio sobre los demás y que eventualmente se podían actualizar esos y no los demás. Pero es una discusión un poco antigua, pero cada tanto aparece. Gracias por la pregunta y te la voy a devolver esta como así, envuelta para regalo, Olga. Pero no, pero antes voy a hacer una mención porque es importante y está muy buena el conocer cómo funciona esto, ¿no? Y tiene razón, Olga, es sin duda, tiene una connotación geopolítica muy importante, muy relevante. Cuando se inventó el DNS, se asignaron 13 direcciones IP para los servidores raíz. O sea, originalmente el estándar de DNS solamente prevé 13 servidores raíz y nada más que 13. 13 servidores primarios, digamos, ¿sí? Y no había servidores secundarios en esa época porque el estándar se hizo, se asignaron 13 direcciones, ¿sí? Se le delegó la administración de cada uno de esos 13 servidores a 12 organizaciones, porque hay una organización que administra 2, ¿sí? Y eso era el DNS. Estamos hablando de que todavía ni siquiera Internet se llamaba Internet, ¿no? Entonces, eh, ¿qué sucedió después? Surgieron lo que se llaman mecanismos para generar copias de los servidores raíz. Entonces, cada una de esas 13 organizaciones empezó a generar acuerdos con otras organizaciones para que esas otras organizaciones alojen, ¿sí? Pongan un servidor que sirva de copia de cada uno de esos. Entonces, todo esto que vemos acá, y si se fijan, están en todo el mundo, en diferentes regiones, ¿sí? Estos 1557 no son todos copias del mismo. Son en total, hay 1557 copias de los servidores raíz, pero algunas son copias del primero de esos 13, otras son copias del segundo de esos 13, y así sucesivamente, ¿sí? Y también existe la discusión geopolítica de, bueno, pero ¿por qué solamente hay 13 organizaciones, entonces, en definitiva, que administran la zona raíz? No hay 13 organizaciones que administran todo el DNS. En todo esto estamos hablando solo de la zona raíz. El resto está delegado a otras organizaciones, ¿sí? Entonces, pero sí, la pregunta existe y es un hecho que hay 12 organizaciones en realidad que administran los servidores de la zona raíz. ¿Quiere decir que esas organizaciones tienen control sobre la zona raíz? No. Sobre el contenido de la zona raíz no tienen control, porque el contenido de la zona raíz, recuerden que es responsabilidad de ICANN, ¿sí? Entonces lo que hace ICANN es, ICANN le suministra una copia de la zona raíz a cada una de esas 12 organizaciones y esas organizaciones a su vez le pasan la copia a, en definitiva, estos 1557 copias que están distribuidas en el mundo. ¿Quién dentro de ICANN se ocupa de eso? Que me olvidé. Hay una oficina dentro de ICANN, ¿sí? Que se llama IANA, y latina ANA, IANA en inglés, ¿sí? IANA es la responsable de gestionar la información de la zona raíz de DNS, ¿sí? Y bueno, no vamos a entrar en detalle porque nos llevaría bastante tiempo explicar cómo funciona todo el tema. Solo para la zona raíz nos llevaría un día entero, ¿sí? Pero hay un contrato entre ICANN y una organización, una organización privada, que es la que se encarga de, a su vez, ser el operador primario de la zona raíz, que a su vez distribuye al resto de los 13, al resto de los otros 12, los otros 11, digamos, organizaciones que administran zona raíz. Esa organización se llama VeriSign, y VeriSign es el operador, digamos, el operador primario de la zona raíz, o sea que ICANN le pasa la copia de la zona raíz a VeriSign, y VeriSign la distribuye a todo el resto de los operadores, que a su vez la distribuyen en todos los servidores secundarios, que sumando todo eso, da 1557, o aproximadamente eso que vemos ahí, ¿sí? Entonces, y eso está todo protocolizado
y es, digamos, cualquiera miembro de la comunidad, o sea, toda esa información es pública y todos los procesos por los cuales se hace eso tienen todo una serie de controles que son también accesibles públicamente para que la comunidad en global de Internet pueda estar lo más segura posible de que se realiza todo con la transparencia y la seguridad que requiere, digamos, ¿no? Y bueno, y esto funciona, parece muy complejo, tiene cierta complejidad, no les voy a mentir, pero está funcionando desde que existe Internet y lo bueno de esto es que sí han habido ataques al sistema de nombre de dominio, hay todos los días, de hecho, ataques al sistema de nombre de dominio, pero no, ni una sola vez en toda la historia de Internet, ni una sola vez en toda la historia de Internet dejó de funcionar el sistema de nombre de dominio, ¿sí? Y eso es un récord para cualquier sistema, ¿sí? No existe ningún otro sistema que yo conozca, y miren que conozco sistemas, no existe ningún otro sistema que yo conozca que no haya tenido una falla completa en más de 30 años. Este es el único, ¿sí? Por supuesto requiere mucho trabajo de parte de todos ustedes, de toda la comunidad, digamos, ¿no? Esto no es solo, no tiene sola cosa, no es solo técnico esto, ¿no? Tiene una componente, como decía Olga, muy fuerte, política, y tiene de política pública de Internet, de geopolítica, y por supuesto es esencialmente técnico, ¿sí? ¿Sí? Gracias, ¿qué tal? ¿Está prendido? Ah. También un poco fantasiosa, pero entiendo que ICANN ha publicado algunos documentos de cómo podría llegar a jugar la computación cuántica para vulnerar, digamos, el sistema. Y si hay, entiendo que no hay sistemas hoy en día que sean lo suficientemente potentes para hacerlo, pero eventualmente si lo hay, ¿cómo se podría proteger? Bien, También en línea geopolítica, ¿no? bien. Muchas gracias por la pregunta. Te aviso que todos el resto de los que están acá te van a odiar porque a mí me encanta hablar de esto. Si me pongo a hablar de esto después, va a ser cena, no almuerzo lo que vamos a tener. Pero lo vamos a mencionar rápidamente enseguida, ¿sí? Cómo se relaciona la computación cuántica con el DNS. Dame unos minutos y lo vamos a ver. Entonces, avancemos. Ya vimos entonces lo que es un nombre de dominio completamente calificado, vimos lo que es un dominio y vimos lo que es una zona y hablamos de cómo se realiza la búsqueda en esa base de datos de DNS por parte de los servidores recursivos, buscando en los diferentes servidores autoritativos hasta encontrar la respuesta. La única parte que nos falta mencionar, digamos así, muy por arriba, para terminar de entender esta base de datos de DNS es qué tipo de información se almacena en el DNS y cómo, ¿sí? Es una base de datos, ya vimos todas las características de la base de datos, repasamos, pero todavía no vimos la información en sí. Bueno, la información en sí en la base de datos, ¿sí? Se almacena en lo que se denominan registros, ¿sí? ¿Qué es un registro? Es un contenedor, imagínense un casillero donde yo pongo la información, ¿sí? Entonces, cada zona, ¿sí? Cada zona, que corresponde a un montón de nombres de dominio, va a tener como casilleritos donde yo voy a almacenar la información. ¿Qué tipo de información puedo almacenar en la base de datos? Bueno, principalmente, la función principal son dos cosas. La dirección IP versión 4 asociada a un determinado nombre de dominio y la dirección IP versión 6 asociada a un determinado nombre de dominio. Esos son los dos tipos de registro. Los registros son tipos de información. Entonces, esos son los dos tipos de información o tipos de registro, que es lo mismo, tipo de información que se almacena en la base de datos de DNS, los principales. ¿Por qué? Porque dijimos que el DNS se inventó para traducir nombres a direcciones IP, ¿sí? Pero no solamente se puede almacenar direcciones IP en la base de datos de DNS. También se puede almacenar el nombre de un servidor de correo electrónico asociado a un determinado nombre de dominio. Ustedes cuando mandan un correo electrónico, mi correo electrónico de ICANN es nicolás.antoñelo@icann.org, ¿sí? Si usted me quiere enviar un correo electrónico, hay un nombre de casilla de correo que es nicolás.antoñelo, un arroba, y después viene el dominio, donde reside mi servidor, el servidor de correo donde está mi casilla. O sea, mi casilla de correo está en un servidor de correo. El servidor de correo corresponde a un determinado dominio. En este caso, al dominio icann.org. Pero el servidor de correo no se llama icann.org. El servidor de correo tiene otro nombre. Capaz que se llama servidordecorreo.icann.org. Entonces, ese nombre de servidor de correo asociado a un determinado dominio también se guarda en el sistema de nombre de dominio, en un tipo de registro distinto que se conoce como registro MX, ¿sí? El registro A es el que guarda la dirección IPv4 asociada a un dominio, el registro cuádruple A es el que guarda la dirección IP versión 6 asociada a un determinado nombre de dominio, el registro MX sirve para guardar el nombre de un servidor de correo asociado a un determinado nombre de dominio. Siempre es información asociada a un nombre de dominio, ¿no?
El registro NS es el que guarda el nombre del servidor autoritativo para ese dominio, para que el servidor recursivo lo pueda encontrar, ¿sí? Y preguntarle a él, porque ese es el que va a tener la información que estoy buscando. El registro PTR es un registro que se usa para la búsqueda inversa. Tengo la dirección IP, quiero averiguar el nombre, para eso se usa este registro. No vamos a entrar en detalle de cómo funciona, también lleva tiempo entenderlo. Hay un registro, un tipo de registro CNAME que se utiliza para crear alias. Yo puedo tener un nombre de dominio, no sé, no es mi nombre de dominio, pero imagínense que yo fuera el dueño de nicolasantoñelo.org, ¿sí? Yo puedo crear un alias que sea nicolás.org. Y nicolás.org es un alias de nicolasantoñelo.org, ¿sí? Y así se pueden crear alias, tantos como yo quiera, de un mismo nombre de dominio. O sea, nombres de dominio que en realidad hacen referencia a otro nombre de dominio, ¿sí? Y así hay un montón más de registros, hay más de 64 tipos de información diferente que se puede almacenar en el DNS. O sea, hay más de 64 tipos de registros distintos de DNS, ¿sí? Y es en ellos donde se almacena la información que después los dispositivos van a buscar. ¿Ok? ¿Cómo es el proceso de resolución? Bueno, ejemplo rápido. Acá tenemos un dispositivo, ¿sí? Un dispositivo, un teléfono en este caso. Cualquier parecido con un iPhone es mera coincidencia. Y además ese iPhone es viejazo, digamos. Ya tendría que cambiar el gráfico que uso para esto. Es un iPhone, no sé, 2. Tenemos un teléfono ahí con un navegador, ¿sí? Y alguien que escribe una dirección para un servidor web, por ejemplo, para una página web en el navegador, ¿sí? Parte de esa dirección es el nombre de dominio, pero yo pongo ahí arriba www.netflix.com y quiero ir al sitio de Netflix para ver una película. Pero, ¿qué necesita el dispositivo, el teléfono, para conectarse al servidor de Netflix y descargar la película? O mostrarme las opciones que yo tengo. Bueno, necesita la dirección IP del servidor. El nombre es simplemente lo mismo que el nombre en una agenda telefónica. Entonces, prácticamente toda la actividad en Internet empieza con una búsqueda en el DNS, ¿sí? Y de ahí la importancia del DNS, como decía Rodrigo hoy, y por qué el DNS normalmente se lo refiere como uno de los servicios o sistemas críticos de Internet, ¿sí? Porque si deja de funcionar el DNS, ¿deja de funcionar Internet? No. Internet sigue funcionando. Ahora, si deja de funcionar el DNS, Internet no es más usable por nadie, que es lo mismo que dejar de funcionar. Técnicamente no deja de funcionar, pero nadie lo puede usar. ¿Por qué? Porque nadie sabe las direcciones IP. Todos sabemos los nombres. Y si no tengo el servicio de traducción, no tengo internet, ¿sí? Entonces, cuando yo escribo acá un nombre de dominio para acceder a una página web, tiene que haber una búsqueda de DNS para obtener la dirección IP. ¿Qué hace el dispositivo? El dispositivo le va a enviar a un servidor recursivo que tenga preconfigurado, ¿sí? Le va a enviar la consulta. Decime, ¿cuál es la dirección IP de www.ejemplo.com? El servidor recursivo, imaginemos que no tiene nada en la memoria porque nunca se lo habían preguntado antes, lo va a salir a buscar. Tiene que salir a buscarlo en todo el árbol. ¿Por dónde empezarían ustedes a buscar? Le pueden preguntar a cualquier servidor autoritativo, eso está todo distribuido. ¿A cuál le preguntan? Tienen que encontrar el servidor autoritativo de www.example.com. Cuando no saben por dónde empezar, siempre la búsqueda empieza por la raíz. Entonces, le preguntan a alguno de esos 1557 servidores, cualquiera de ellos, le preguntan, quiero exactamente lo mismo que me preguntaron a mí, quiero saber la dirección IP de www.example.com. La raíz no es autoritativo de www.example.com. La raíz solo es autoritativa, solo es padre de el com, en este caso, ¿sí? Entonces, la respuesta de la raíz no va a ser lo que yo estoy buscando. La raíz no me va a poder dar la dirección IP, ¿sí? Pero, ¿qué va a hacer un servidor autoritativo cuando no conoce la respuesta exacta? Me va a tratar de acercar lo más posible a la respuesta. ¿Cómo? La raíz es padre del .com, porque el .com es de primer nivel, la raíz sabe quién es el que administra el .com. Entonces, la raíz, en este caso, le va a responder al servidor recursivo, mira, yo no sé lo que está buscando, pero te puedo decir a quién preguntarle. Te digo quién administra el .com, pregúntale a él. El servidor recursivo agarra esa información y le hace la misma pregunta al .com. Quiero saber la dirección IP de www.example.com. El administrador el servidor autoritativo del .com tampoco conoce esta respuesta porque no es autoritativo de www.example.com, pero sí es el padre de example.com. ¿Sí? Tengo el .com y example.com es hijo de com. ¿Sí? Entonces, el servidor autoritativo del .com, ahora, ¿qué le va a responder al servidor recursivo? Mirá,
Lo que te puedo decir es quién es el autoritativo de example.com. Andá y pregúntale a él. El servidor recursivo agarra, otra vez le pregunta ahora al autoritativo de example.com. Y ahora sí, el servidor autoritativo de example.com tiene la información para www.example.com en este caso, porque www.example.com es hijo del example.com. Es como un trabalengua esto, pero después lo miran tranquilos en su casa, cuando tengan sueño, y lo leen, y yo les garantizo que lo van a entender y además se van a dormir. Entonces, en este caso, el autoritativo de example.com sí tiene esa información y le devuelve al recursivo la dirección IP asociada a www.example.com. El servidor recursivo guarda eso en memoria y le devuelve la información al navegador. El navegador tiene la dirección IP ahora, va al servidor web, se descarga la página web, fin de la búsqueda de DNS, digamos. ¿Sí? Y ahí recién empieza la descarga de la página web. Entonces, lo mismo sucede con cualquier tipo de actividad que tenga un dispositivo. Al principio, en general, siempre empieza con una búsqueda en el DNS para resolver un nombre de dominio. ¿Sí? Y ahí se ve claramente la criticidad de que funcione siempre el sistema de nombres de dominio. ¿Sí? Bla, bla, bla. Bueno, y ahora rápidamente, ya no queda tiempo, pero vamos a hacerlo muy rapidito. Solamente muy rápido, le voy a tirar los titulares en 5 minutos y termino. Porque hay que comer. El protocolo de DNS original es ese que vimos y funciona así, muy, muy sobrevolado y muy rápido lo vimos hoy. El protocolo de DNS original no tenía en cuenta muchas cosas como privacidad, seguridad, etcétera, etcétera, que hoy día y desde hace tiempo siempre fueron importantes, pero cada vez es más importante, digamos. ¿Por qué? Porque Internet al principio funcionaba mucho en base a la buena voluntad de todos los que la formaban, eran pocas organizaciones y servidores conectados a lo que llamamos Internet. Hoy en día son cientos de miles de millones o más, con diferentes finalidades. Hay gente mala que trata de hacer cosas malas, hay gente buena que trata de hacer cosas buenas, pero esto no funciona. Funciona al revés que las películas, digamos. El caballo del comisario nunca es el más rápido, siempre los malos van un paso adelante y el resto los tratamos de perseguir. Nunca los vamos a alcanzar, pero bueno, siempre hay que ir adaptándose. Entonces, existen problemas de seguridad, existen problemas de privacidad. Al protocolo original de DNS se le agregaron otros protocolos que se estandarizaron, ¿sí? Que le agregan funcionalidades o características al DNS. Voy a mencionar algunos muy rápido y voy a pasar esto como si fuera, no sé, Flash. ¿Sí? Esto que está acá es un esquema de todo el ecosistema de DNS, eso que habló Rodrigo y lo que hablamos ahora. ¿Sí? Acá están los clientes, los servidores recursivos, los servidores autoritativos, los registros, los registradores, los registrantes, que son los clientes, etcétera, etcétera. ¿Sí? Para lo que usamos esto es para que ustedes vean exactamente cada protocolo en qué parte de todo este esquema juega. ¿Sí? Y no compiten entre sí estos protocolos que voy a mencionar, sino que son complementarios. Lo ideal sería implementar la mayor cantidad posible para agregar seguridad, privacidad, resiliencia, etcétera, al sistema de nombre de dominio. Entonces, existe un protocolo que se llama DNSSEC, ¿sí? Que actúa entre el servidor recursivo y los autoritativos. En ese proceso de búsqueda, cuando se comunica el servidor recursivo con los autoritativos, funciona y actúa este protocolo. ¿Qué hace DNSSEC? Básicamente, ¿se acuerdan la respuesta que le daba cada autoritativo al recursivo cuando le respondían? Bueno, esa respuesta, cuando yo tengo DNSSEC habilitado, este protocolo, además de enviarse la respuesta, se envía la firma electrónica de la respuesta. DNSSEC no es otra cosa que firmar electrónicamente la información que estoy enviando. ¿Sí? Y el recursivo que recibe esa información puede verificar la firma y saber si la respuesta es verdadera o fue falsificada. ¿Sí? Acá es donde juega el tema de la computación cuántica. ¿Sí? DNSSEC, la firma electrónica, se basa en algoritmos de encriptación basados en lo que se llama clave pública y clave privada, que utilizan algoritmos matemáticos de encriptación estandarizados hoy en día para la capacidad de cómputo de una supercomputadora, pero de una supercomputadora que funcione como funcionan las computadoras hoy en día, con la tecnología de hoy en día, ¿sí? Que no es tecnología cuántica. La diferencia entre la tecnología cuántica y la tecnología actual es que lo que promete la tecnología cuántica es que la velocidad para hacer cierto tipo específico de operación matemática que hace un procesador de una computadora va a ser varios órdenes de magnitud, varios cientos de miles de millones de veces más rápida. Una operación que hoy en día una computadora demora una computadora podría demorar, no sé, 100 años en realizar,
¿sí? Hay operaciones que las computadoras de hoy en día demoran, por más rápidas que sean, más de 100 años. Justamente esas operaciones son las que serían necesarias para romper un sistema de encriptación de estos que utiliza DNSSEC, ¿sí? Una computadora cuántica lo podría resolver en unos pocos segundos. Entonces eso presenta un problema. Si yo puedo romper un código de encriptación en vez de 100 años en promedio en unos segundos, chau, código de encriptación, ¿sí? Entonces, en lo que se está trabajando, y ya hay propuestas de estándares que se están probando, es en sistemas de encriptación, de clave pública y clave privada, que utilicen algoritmos a prueba de computadoras cuánticas. Esos algoritmos existen, se conocen, se conocen los requerimientos para desarrollar esos algoritmos y se están desarrollando. Igual, de todas maneras, la computación cuántica públicamente accesible, digamos, y efectiva, todavía va a demorar unos cuantos años más, probablemente más de 5 o 10 años. Pero aún así ya se están desarrollando estos algoritmos para estar preparados llegado el caso, ¿no? Porque además esa computación cuántica no solo rompe esto, rompe cualquier sistema de encriptación de hoy en día, ¿sí? Y escálenlo a nivel global, a todos los niveles, digamos. Se acaba la seguridad, básicamente se acaba la seguridad del mundo. La seguridad electrónica, como la conocemos, cambia de un día para el otro. Chau tarjeta de crédito, chau encriptación, chau VPNs, chau DNSSEC. Al otro día que se empiecen a vender computadoras cuánticas. No, se están desarrollando estos algoritmos y obviamente seguramente se van a poner en producción a todos los niveles antes de que esa tecnología esté disponible, digamos, ¿sí? De nuevo, ya se sabe lo que hay que hacer para que sean a prueba de eso, simplemente hay que definir cuál es el mejor algoritmo, hacer las pruebas necesarias y implementarlos. Listo. Los algoritmos de seguridad van cambiando muy seguido. Los algoritmos de seguridad, los primeros algoritmos de seguridad ya son obsoletos porque fueron rotos, digamos, y se han ido cambiando. Esto sería más de lo mismo, digamos. No es algo novedoso, no es algo que no se haya hecho, ¿sí? Por más que suena muy futurista o difícil, es algo que se hace muy seguido. Cambiar de algoritmo para un algoritmo más fuerte, más robusto y mejor, ¿sí? Eso es DNSSEC. Entonces, privacidad. Existen dos protocolos básicamente, DOH y DOT, habrán escuchado hablar de ellos, DNS sobre HTTPS y DNS sobre TLS. Son protocolos que aportan al DNS, a diferencia de DNSSEC, que aportaba seguridad, DOH aporta privacidad. Y en un lugar distinto del ecosistema. Aporta privacidad entre el cliente, entre el dispositivo del cliente y el servidor recursivo. Esa primer consulta que el dispositivo del cliente le manda al servidor recursivo, ¿sí? Con el protocolo estándar de DNS, viaja en lo que se llama texto claro. Si alguien captura eso, el que lo captura, el que mira el tráfico, podría saber a dónde yo quiero navegar, porque me ve qué consulta estoy haciendo DNS. Lo que hace DOH o DOT es encriptar la comunicación entre el cliente y el servidor recursivo. Entonces, si alguien captura esa información, como la consulta DNS está encriptada, no puede ver qué es lo que estoy haciendo yo. Consecuencia, me da privacidad. Nadie puede saber cuál es la consulta DNS que yo estoy haciendo. Obviamente el recursivo sí, pero el recursivo la tiene que saber porque si no, no la puede resolver. Pero alguien intermediario no va a poder saber, no va a poder conocer mi actividad en Internet, ¿sí? Esto aporta privacidad, entonces. Hay otro protocolo que también actúa entre el recursivo y el autoritativo, que no es complementario a DNSSEC, porque aporta, en vez de seguridad, privacidad entre el servidor recursivo y el autoritativo, que se denomina minimización de la consulta, o en inglés QNAME minimization. ¿Se acuerdan que el servidor recursivo, cuando va a resolver algo, siempre hace la misma pregunta a los servidores autoritativos? No importa si le está preguntando a la raíz o a cualquier otro. Siempre le pregunta, le manda la consulta completa. Si yo activo este protocolo, el servidor recursivo solo le va a preguntar al autoritativo lo que el autoritativo necesite saber para responder. Es decir, cuando el servidor recursivo le pregunte al autoritativo por el dominio de primer nivel, solo le va a decir, decime quién administra el .com, en vez de mandarle toda la consulta. Entonces, el servidor autoritativo que recibe eso tampoco sabe mi actividad en Internet, porque solo sabe que quiero saber quién administra el .com, pero en el ejemplo que habíamos visto, nunca el servidor raíz ni el servidor de primer nivel se enteran de que yo estoy buscando la dirección IP de www.ejemplo.com, porque solo le envío lo que necesita para responderme y nada más, ¿sí? Por eso se llama minimización de la consulta, solo envío lo necesario, ¿sí? Acá esto se basa en privacidad por la vía de dar la menor información posible, ¿sí?
Y es un protocolo estandarizado, existe y se puede habilitar. Y bueno, no vamos a hablar de hyperlocals, les dejo la presentación para que lo vean ahí. Y Para Nico, por favor. vamos. Fue largo, ¿no? Genio total, Nico, muy bien. No, impresionante, la verdad, si lo quieren abordar ahora en el recreo.